Es para mí un gusto poder recibirte en este último tema de esta unidad primera sobre sociología jurídica. Hemos estudiado en los temas anteriores los conceptos de sociología jurídica, hemos diferenciado a la sociología jurídica de la sociología del derecho y hemos establecido también los campos de estudio, el cual quisiera volver a incidir. El objeto, pues, de la sociología jurídica es justamente los fenómenos sociales que tengan efectos jurídicos y también a la inversa. La sociología jurídica también va a estudiar los fenómenos jurídicos, la norma jurídica, la ley jurídica que haya influido o esté influenciando y produciendo fenómenos sociales. Luego también hemos podido estudiar las disciplinas que apoyan a la sociología jurídica, como la ciencia política, las ciencias administrativas a nivel público, la sociología criminal, y también las subdisciplinas de la sociología, entre las que podemos mencionar la sociología política y la sociología electoral. Todo esto para poder entender el campo de estudio y el objeto en el cual se encuentra determinada la sociología jurídica. Sin embargo, tenemos que entender que la sociología jurídica proviene de la sociología general y no podemos terminar esta unidad sin explicar algo y reflexionar un poco acerca de los procesos de socialización, que si bien es cierto, es un tema que forma parte de la sociología general, son naturalmente importantes para la comprensión de la sociología jurídica. También tenemos que entender las etapas de la socialización y los agentes que intervienen en la socialización, donde evidentemente vamos a nosotros poder encontrar un gran área de influencia de parte, pues, de agentes que ya vamos a presentárselos y que te vas a dar cuenta que son agentes que influyen definitivamente en la vida en sociedad. Vamos entonces a presentar el tema de esta tarde con la debida diapositiva. Adelante. Universidad Privada Telesub, la sociología jurídica y el proceso de socialización, etapas y agentes. Bien, ¿qué es la socialización? Sería la primera pregunta al empezar este tema. El concepto de socialización está relacionado con los individuos y es el proceso por medio de los cuales ese individuo, ¿no?, puede llegar a interrelacionarse, a interiorizarse y a aceptar ciertas normas de conducta, ciertos valores, o en todo caso valoraciones, y formas de percibir una realidad. Este proceso de socialización se realiza en el individuo desde muy temprana edad. Vamos entonces a leer el concepto lato, ¿no?, y concreto de la socialización. Veamos la primera diapositiva. Dice ahí: socialización es el proceso mediante el cual los individuos pertenecientes a una sociedad aprenden e interiorizan un repertorio de normas, valores y formas de percibir la realidad, que los capacitan para desempeñarse satisfactoriamente en la interacción social con otros individuos. Ciertamente, el proceso de socialización es esto, es lo que acabamos de leer. Sin embargo, hay que resaltar tres detalles importantes. El primero de ellos es que es un proceso. El segundo es que se practica en los individuos y el tercero es que tiene el objeto de que estos individuos puedan desarrollarse en interacción con otros individuos dentro de una misma sociedad. Esto nos demuestra entonces, ya de cajón, que en un proceso de socialización hay varios elementos. Hay elementos que son internos y hay, por supuesto, elementos que son externos y que van a coadyuvar a que ese individuo en su proceso interno de interiorización, de comprensión y de desarrollo de cualidades de interacción, pueda tener un final feliz, ¿no?, pueda tener un objeto realizado, consumado. El proceso de socialización, desde este punto de vista, entonces, es aparentemente bastante complejo, pero ya vamos a ir a ver cuán sencillo es si nosotros lo vemos desde la perspectiva de lo jurídico y de lo científico. Vamos entonces con la siguiente diapositiva. El proceso de socialización es factible gracias a los agentes sociales, que son las instituciones o los individuos representativos con capacidad de transmitir e imponer los elementos culturales apropiados.
los agentes sociales más representativos son la familia y la escuela. Bien, entonces, cuando hablamos del proceso de socialización, dijimos hace unos segundos de que se relacionaba con el individuo y en su proceso de interiorización de valores y de normas. Y decíamos que esto es necesario porque cuando el individuo interiorice y acepte valores y normas de la sociedad donde él vive, va a poder relacionarse con otros individuos de esta misma sociedad. Y de esa manera va a haber comunicación, va a haber unión, va a haber una forma de crear vínculos y poder de alguna manera a través de esos vínculos, ¿no?, crear un proyecto de vida. La socialización entonces ocurre de esta manera, pero para ello trabajan los agentes de socialización, que como estamos leyendo en la diapositiva pueden ser personas o pueden ser instituciones. Esto es interesante porque el agente de socialización entonces no necesariamente necesita ser alguien de carne y hueso. El agente de socialización puede estar institucionalizado, valga la redundancia, en una institución.